y amén. Aleluya. Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título, para eso estamos. Diga conmigo, para eso estamos. Una vez más, para eso estamos. Y yo le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 32. Cuando lo tenga, por favor, glorifique al Señor. Y dice la Escritura de la siguiente forma. Hechos capítulo 4, verso 32. Y dice así: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Gloria al Señor. Es muy interesante, amados hermanos, observar la forma en la cual la iglesia primitiva veía la vida, y es que al leer el pasaje anterior me surgió una pregunta. Si nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, entonces, de acuerdo a su forma de pensar, ¿a quién pertenecía lo que ellos tenían por posesión? La respuesta más simple y que considero puede satisfacer de mejor manera la interrogante es que la iglesia de primer siglo, los primeros creyentes, entendían que todo cuanto poseían le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Y fíjese, qué increíble, pero en contraste con la iglesia del siglo XXI y nuestra forma de ver la vida, parece que hoy somos el resultado de una sociedad en la que la indiferencia y la apatía hacia las personas que nos rodean y sus necesidades es parte de la forma normal en la cual hoy se vive. Pero antes de seguir avanzando, déjeme aclarar algo, y es que como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir de acuerdo al Evangelio, siendo la palabra de nuestro Dios nuestra máxima norma de fe y conducta. El problema se enfatiza cuando no estamos dispuestos, como simpatizantes de Cristo, a ser verdaderamente iglesia. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo, y Él declaró: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser iglesia es más que participar de una religión. Ser iglesia es más que decir amén a una expresión verbal. Ser iglesia implica un genuino compromiso de nuestras convicciones y nuestra voluntad respecto a aquello que Dios nos revela en su palabra y que Él desea que cada uno de nosotros aprenda a poner por obra. Por eso es tan importante que entendamos que necesitamos como iglesia caminar en unidad. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser uno en el Señor. Y algo que hoy quiero que ustedes sepan y que entiendan es que todo el mundo puede autoproclamarse creyente, pero solo los seguidores fieles de Jesús pueden ser llamados iglesia. Yo te hago esta pregunta y directamente te preguntaría: ¿eres iglesia o solo eres un simpatizante más del Evangelio? ¿A alguien a quien Jesús le cae bien? ¿Sabes? Como mencioné hace un momento, ser iglesia implica mucho más que simplemente pertenecer a una congregación. Ser iglesia te habla de una actitud, te habla de una determinación, te habla de un compromiso. Y lamentablemente muchos creyentes, fans, seguidores de Jesús en siglo XXI no son iglesia porque no han abrazado el compromiso, porque no han tenido la disposición y la disponibilidad para poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Déjame recordarte que la iglesia tiene como finalidad la responsabilidad de establecer el reino de los cielos en la tierra y manifestar la justicia de Dios, así como su amor y su poder a la presente generación.
Sin embargo, hoy vemos un altísimo porcentaje de simpatizantes de Cristo que están con Él para ver de qué forma Él puede satisfacer sus necesidades y no se ven realmente como un factor de cambio a través de los cuales Dios pueda establecer su reino y expresar su voluntad. Curioso, pero lamentablemente esta es una realidad que la iglesia del siglo XXI está enfrentando. Hay una enorme cantidad de personas dentro de las filas de nuestras iglesias que no tienen un firme compromiso con Cristo y que Jesús simplemente es para ellos un medio para obtener la respuesta que desean, la provisión que necesitan. Y sabes, Cristo es mucho más que eso. Cristo debe de ser para todos nosotros el fin de nuestra existencia, el porqué de nuestro vivir y no solo un medio para yo obtener aquello que deseo. De ahí que muchos de nosotros no podamos realmente estar experimentando este grado de unidad. Es triste, pero hoy podemos darnos cuenta que un alto porcentaje de creyentes están viviendo en medio de una apatía absoluta hacia las cosas de Dios, hacia los intereses del reino. Viven en su burbuja en la cual esperan que Dios les bendiga, que Dios les provea, que Dios les dé, que Dios les supla, que Dios les responda, pero no están interesados en participar de nada de aquello que al reino de los cielos importa, que al corazón de Dios interesa. Es muy triste y muy lamentable, pero lo cierto es que, amados hermanos, muchas personas hoy dentro del cuerpo de Cristo están batallando con el egoísmo y muchas otras actitudes que nos impiden ser un canal de bendición para otros. Entre nosotros aún hay demasiada indiferencia, apatía, desprecio, en fin, falta de amor. Estamos con Jesús, lo mismo que sucedió cuando Él predicaba en este mundo. Y Él le dijo a muchos de sus seguidores: ustedes están conmigo no porque creen en las señales que han visto, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¿Qué es lo que te motiva a buscar a Jesús? ¿Que tus necesidades sean suplidas o que tu vida sirva para que las necesidades del reino sean suplidas? Hay una enorme diferencia y por eso es que es tan dramática esta imagen que les mostraba, porque es la realidad de muchos cristianos en la iglesia de hoy. Están esperando que Dios les dé, que Dios les supla, que Dios les provea, que Dios les responda, pero dime de qué forma el reino de los cielos cuenta contigo. ¿De qué manera el reino de los cielos avanza a causa de tu entrega, de tu sacrificio o de tu compromiso? La gran mayoría de las personas que no tienen una clara definición por Cristo están de brazos cruzados esperando que Dios haga lo que ellos consideran es la responsabilidad de Dios hacer con ellos. Suplir a sus necesidades económicas, sanarles si están enfermos, proveerles de un buen empleo, suplirles cualquier necesidad, pero ¿qué de ellos? ¿Dónde está su compromiso? ¿Realmente están siguiendo a Cristo por convicción o están detrás de Él por conveniencia? Como hijos de Dios, hoy debemos de cuestionarnos cuál está siendo nuestra posición para con el reino de los cielos y las necesidades del reino. Para con aquellos que nos rodean, para con nuestra sociedad. ¿De qué manera nosotros estamos siendo luz? ¿De qué forma tú y yo estamos siendo sal en la tierra? ¿Sabes? Cuando mostramos actitudes como las que les muestro en la pantalla, actitud donde nosotros estamos priorizando nuestras necesidades, nuestros caprichos, nuestra voluntad, y dejamos de mirar y poner nuestros ojos en Cristo y aquello que corresponde al reino de los cielos, nosotros comenzamos a marcar claramente una actitud que nos aleja de la actitud que Dios desearía que tuviéramos para manifestar el poder del reino de los cielos a aquellos que nos rodean.
Y sabes, esas actitudes solo demuestran lo lejos que muchas veces nos encontramos del Señor. El que una persona sea indiferente a las cosas de Dios no tiene que ver tanto con la iglesia a la que pertenece, con el pastor que le preside, no tiene que ver tanto con la gente que le rodea. Esa es una actitud del corazón. Y lamentablemente muchos de los que están mostrando indiferencia para las circunstancias que en torno a ellos se vive, están demostrando solamente una cosa, y es que no tienen una relación vigente con Cristo. La indiferencia, la apatía, el menosprecio hacia las cosas de Dios, aunque no lo expresen con sus palabras, lo reflejan sus actitudes, denota una cosa, y es que han dejado de caminar con el Señor. Déjame decirte una cosa. Cuando hablamos de posesiones y respecto a lo que habla la Escritura en Hechos, capítulo 4, verso 32, y que leímos al principio, es importante que entendamos que no solamente se hace alusión a aquellas cosas referentes al dinero o a las propiedades. No tengas temor. No, también apunta a todo aquello que poseemos en diferentes aspectos y ámbitos. Posesiones tales como nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestros recursos. Cuando como hijos de Dios hemos estado dispuestos a hacer la diferencia en la vida de aquellos que nos rodean, sacrificando nuestra comodidad. A veces el egoísmo que impera en nuestra vida, la apatía, la indiferencia, es claramente visible, amados hermanos, en el sentido en el cual para nosotros lo único importante tiene que ver con lo que a nosotros importa. ¿Y qué hay del reino de los cielos? ¿No acaso somos embajadores del reino? ¿No acaso somos colaboradores de Cristo? ¿Sabe? Con nuestras actitudes muchas veces pareciera que demostramos que el reino de los cielos para nosotros es algo sin valor y sin importancia. Lo único que importa, lo único que queremos es que nuestras necesidades sean suplidas. Déjeme decirle esto. Con palabras todos nos podemos adornar. Sin embargo, es en las acciones donde se confirma lo que en realidad prevalece en nuestro interior. Y si nuestras acciones no demuestran un claro interés, un claro compromiso, una clara afinidad hacia la doctrina y enseñanza de Cristo, entonces, ¿qué es lo que realmente estamos siguiendo? ¿Sabe? Hoy en esta generación, en las redes sociales, abundan frases donde se motiva a las personas a apoyar a sus amigos o familiares. Si venden dulces, dicen, cómprale. Si se dedica al arte, reconócele. Si tiene un negocio, recomiéndalo. Pero a veces pareciera que estas dádivas las podremos tener con cualquiera, menos con nuestros hermanos. Y esto es un problema al interior de la iglesia, porque mientras que nosotros continuemos siendo indiferentes para con nuestros hermanos, para con nuestra sociedad, para con nuestra iglesia local, no vamos realmente a tener la dicha de sabernos y sentirnos parte de lo que el reino de los cielos desea establecer en la tierra. Y la actitud, es una gran limitante para que tú y yo podamos ver la gloria del Señor. Muchos de nosotros lamentablemente vivimos dentro de nuestra burbuja y no estamos dispuestos a salir de ella, porque para nosotros lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos es lo más importante. ¿Y sabes una cosa? Si realmente Cristo fuera nuestra prioridad, nuestras necesidades dejarían de ser la prioridad número uno en nuestra vida. Nuestra prioridad debería ser agradar al Señor con nuestra vida y entender que todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros es para que Él sea glorificado.
Pero cuando el egoísmo impere en nosotros, el prejuicio, la indiferencia y la apatía están gobernando nuestra vida, salir de esa burbuja es para muchos prácticamente imposible. Así que por favor consideremos lo siguiente. Vamos a leer juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El problema que observo dentro de la iglesia es que aún hay muchos de nosotros que no estamos dispuestos a suplir, apoyar, animar, impulsar, fortalecer a quien lo necesite. Somos egoístamente selectivos y lamentablemente confirmamos con nuestras actitudes y acciones lo que por mucho tiempo se ha dicho. Los cristianos son el único grupo religioso en el que sus militantes se matan unos a otros. Tremenda palabra, ¿verdad? Triste además de todo. Qué lamentable es cuando en nosotros está imperando esa indiferencia, esa apatía, cuando nosotros no estamos ocupándonos de la necesidad de aquellos que nos rodean, cuando no somos capaces ni siquiera de mostrar una mínima empatía para suplir la necesidad de quien nos rodea, para apoyarle, para animarle, para impulsar o para fortalecerle. ¿Qué es lo que mostramos? Indiferencia. Y no, amado hermano, no es correcto que nosotros como hijos de Dios seamos indiferentes. Es increíble ver solamente en comparación cómo contenidos plagados de majaderías o de contenido inadecuado o inapropiado sea el que más se difunde en las redes y que creyentes estén no solamente dándole like, dándole me gusta, sino compartiéndolo, pero las predicaciones, los pasajes bíblicos, lo que corresponde a la piedad, lo ignoran. Esa indiferencia nos está limitando en la capacidad que pudiéramos de tener para impactar nuestra sociedad. Y yendo un poco más allá, la indiferencia que tenemos para aquellas personas que están atravesando por escasez, por necesidad o que simplemente están emprendiendo un trabajo. ¿Cuántas veces entre nosotros como hermanos, lejos de preferirnos para comprar algún producto que sabemos que determinada persona comercializa, lo buscamos pero para obtenerlo gratis? Y si no lo obtenemos gratis, nos molestamos. Pero lejos de eso, ¿cuántas veces estamos dispuestos a compartir o promover el negocio de alguno de nuestros hermanos, a recomendar? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a participar de lo que a ellos les provoca alegría? Muy pocas veces, la gran mayoría somos indiferentes, y no porque ignoremos lo que están haciendo, no porque ignoremos lo que la gente comparte, no porque ignoremos lo que la gente está expresando o necesitando, simplemente porque somos indiferentes ante los demás. Piense, esa clase de cristianos son los que deben de representar el reino de los cielos. Es muy triste. Pero esta es una realidad que hoy estamos experimentando en nuestra sociedad. La iglesia, en lugar de ser una muestra de amor, una muestra de compañerismo, una muestra de solidaridad entre sus miembros, somos indiferentes. No nos interesamos por el bienestar de las personas que nos están rodeando y no nos importa en muchos casos cómo se encuentren nuestros hermanos en la fe. Es lamentable cuando te encuentras con comentarios de personas que dicen: le envié a tal persona un mensaje para saber cómo estaba. ¿Y qué te contestó? Me dejó en visto. ¿Cuántas veces estamos mostrando esta clase de actitudes groseras que no corresponden a una fraternidad, a un cuerpo que comparte un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo?
y por prejuicios, actitudes, rivalidades, pleitos personales, tomamos actitudes para con otros que no denotan que estemos caminando realmente con Cristo. Somos todo amor y todo ternura para la gente de afuera. Pero ¿qué para con tu hermano en la fe? ¿Qué para con aquellos con los cuales te congregas? ¿Qué para aquellos con los cuales en algún momento adoramos juntos y bendecimos juntos al Señor? ¿Por qué tener esa clase de actitudes? ¿Sabes? Este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento social debería de habernos hecho un poco más empáticos para con aquellos que con nosotros invocan el nombre del Señor. Y sin embargo, lamentablemente encontramos actitudes como las que menciono en esta pantalla, y es que somos egoístamente selectivos. Para con unos sí, pero no con todos. No para con todos podemos ser esa persona alegre, sonriente, carismática, agradable. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Cuántas veces nuestra actitud tiene que corresponder a una discriminación y a una apatía que se muestra para con aquellos que simplemente no nos agradan? ¿Realmente usted cree que esa actitud corresponde a aquellos que dicen ser gobernados por el Espíritu del Señor? Yo pienso que no. Mire, ¿ve ese montón de piedras? Déjeme contarle una historia. Se cuenta que en una ocasión un hombre llevó a su hijo a su lugar de trabajo y allí encontraron muchas piedras. Y el hombre le dijo a su hijo: quiero que cargues todas las piedras que puedas y las eches en la carretilla de la camioneta. Y el muchacho entonces comenzó cargando piedras pequeñas. Y así fue incrementando el tamaño de cada una de esas piedras hasta que llegó a una piedra muy grande. Y entonces aquel joven se esforzaba intentándola cargar, haciendo su mejor esfuerzo. Ya estaba rojo en su cara, haciendo toda la fuerza que podía. Y el padre a la distancia le decía: hijo, usa toda tu fuerza. Hijo, usa toda tu fuerza. Y el joven seguía pujando, intentando levantar aquella piedra. Finalmente su padre se acercó, lo miró a los ojos y le dijo: hijo, mi fuerza es también tu fuerza. Y los dos, en acuerdo, cargaron aquella enorme piedra y la echaron en la carretilla. ¿Cuántas veces estamos esforzándonos por alcanzar objetivos, por alcanzar metas, y nos sentimos como aquel joven, desesperados? Nos sentimos como aquel joven haciendo demasiado esfuerzo, pensando que nuestros recursos son los únicos recursos con los que contamos. Y es que llegamos a pensar eso porque vemos indiferencia en nuestro derredor. Pero es tiempo de que la iglesia hoy despierte. Es tiempo de que nosotros hoy abramos nuestros ojos a la necesidad de aquellos que nos rodean y nos demos cuenta, amada iglesia, de que las personas en torno a nosotros nos necesitan. No todo el mundo se resume en lo que yo quiero. No toda mi existencia se resume en alcanzar lo que yo deseo. Yo tengo que entender que esto va más allá y que necesitamos como iglesia del Señor afirmar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que tengamos la disposición y la disponibilidad de poder mirar en derredor y apoyar a aquellos que en torno a nosotros lo necesiten. Necesitamos ser la fuerza que nos impulse como iglesia local, que nos mantenga en rumbo como pueblo del Señor. En el pasaje que leímos al principio, dice la Escritura que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Necesitamos ese grado de empatía, ese grado de entrega, ese grado de amor que lamentablemente en la iglesia del siglo XXI está escaseando. Y tenemos que ser bien honestos,
¿Por qué hablar de unidad? ¿Por qué hablar de amor? ¿Por qué no me habla de éxito, pastor? Porque no vas a tener éxito mientras que no pongamos en práctica el segundo mandamiento más importante, y es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas personas quieren tener éxito a costa de otros, pero no están dispuestos a involucrarse en la vida de aquellos mismos que les han beneficiado en algún momento para ayudar, para bendecir. Sí, que a mí me den, que a mí me suplan, que a mí me provean, pero ¿cuándo somos buenos para nosotros extender nuestra mano para ayudar a los demás? Para mostrar empatía, para mostrar interés, para mostrar cordialidad, para mostrar que somos hermanos. Es triste, pero como les mencionaba en la frase anterior, lamentablemente los cristianos tienen fama de ser el único grupo religioso que entre sí se matan unos a otros. Y es que eso le encanta al diablo. Recuerden que Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Y cuántas veces entre nosotros mismos nos estamos juzgando, criticando, ignorando, siendo insensibles a la necesidad, siendo insensibles a la capacidad que tenemos para hacer la diferencia en el ministerio de aquel hermano en el cual estamos nosotros participando, de la iglesia local en la cual participamos, de las cosas que nosotros nos pudieran beneficiar a la postre, pero que de inmediato no veríamos un cambio? ¿Cuántas veces lo único que priorizamos es lo que a nosotros de inmediato nos puede beneficiar? Y esa actitud, amados hermanos, no es la correcta. La actitud correcta hacia una persona, escuche con atención, puede beneficiarle más que colocar un billete en su mano. Pero si podemos hacer ambas cosas, hagámoslas. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a apoyar a una persona porque simplemente no nos cae bien, o lejos de eso, lo que anuncia, lo que expresa, no nos importa? ¿Cree que eso es correcto? ¿Cree que realmente estamos mostrando unidad, compañerismo, solidaridad al actuar de esa forma? La finalidad de cada uno de nosotros debería ser la de siempre ser bendición a aquellos que nos rodean. Yo no sé tú, pero nacimos para ser bendición y ayudar a otros a cargar sus piedras. Porque muchos de nuestros hermanos están enfrentando situaciones difíciles y están realmente batallando con cuestiones personales que bien le haría a cada uno de tiempo en tiempo recibir un mensaje que aliente su fe. Ver que cuando publica alguna necesidad, la gente que se dice ser sus amigos, sus hermanos, se interesan. Pero lamentablemente encontramos indiferencia. Y déjeme decirle una cosa bien interesante, y es que usted debe de considerar, basándonos en el ejemplo de la expresión del padre a su hijo cuando le dijo, mi fuerza es tu fuerza, debemos de considerar lo siguiente. Mire, la fuerza de una persona es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan a favor de la visión o propósito que se desea alcanzar. Qué importante y qué interesante es esto. En este sentido, me atrevo a decir que entonces mi fuerza como pastor será el resultado de la suma de todas las personas que se unan a mí en el cumplimiento y en el alcance de la visión o propósito que su servidor desea alcanzar. Y si usted hace memoria, Iglesia de Aeropuerto, durante los últimos años hemos sepultado algunos proyectos por causa de fuerza. ¿Qué significa esto? Pues que la indiferencia ha ido ganando terreno en nuestra vida,
que lo único que queremos es que Dios bendiga nuestros negocios, que Dios llene nuestras alacenas, que Dios provea en nuestros recursos, que Dios responda a nuestras necesidades. Pero todo lo que corresponda al reino, a mi prójimo, a la gente que me rodea, eso ya no es importante. ¿Cuántas veces vivimos tan ensimismados que ignoramos completamente todo lo que en derredor suceda? Nos parecemos tanto al sacerdote y al levita de la historia y de la parábola del buen samaritano. De verdad que vemos la necesidad, vemos tal vez no la urgencia, pero sí aquello que a nuestros hermanos pudiera beneficiar, pudiera ayudar, y pasamos de largo. ¿Usted cree que esa actitud corresponde a una iglesia que debería verse como familia porque realmente lo somos? Somos hermanos en la fe. Hemos sido comprados a un mismo precio. Por ninguno de nosotros se pagó más. Todos tenemos el mismo valor a los ojos de Dios. Y sin embargo, nuestras actitudes nos impiden vernos como familia. Si usted es padre de familia, le pregunto, ¿qué siente cuando sus hijos se pelean? Cuando sus hijos se agarran a golpes, cuando entre ellos se insultan, se critican, cuando cierran su mano para apoyar sabiendo que pueden hacerlo, cuando tienen actitudes de menosprecio. ¿Qué siente usted como padre cuando sus hijos no se saben amar? Cuando sus hijos no se saben proteger unos a otros. Duele, ¿verdad? ¿Se da cuenta que cuando mostramos actitudes de indiferencia hacia nuestros hermanos, provocamos dolor en el corazón de Dios? ¿Contristamos al Espíritu del Señor? Amados hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra forma de ver la vida y nuestras prioridades. Tenemos que dejar a un lado esa burbuja de indiferencia en la cual hemos estado por mucho tiempo y salir a la realidad, entender que somos un factor de cambio para nuestra sociedad y un factor de bendición para aquellos que nos rodean. Necesitamos entender esa verdad. Tu fuerza va a ser el resultado de la suma de todas aquellas personas que se unan a tu visión, a tu propósito. Si tú expresas una necesidad y mucha gente se une a orar por ti, a ayudarte, a preguntarte de qué forma te puedo apoyar, tus fuerzas se van incrementando. Pero cuando lo que permea el corazón de la iglesia es la indiferencia, entonces tus fuerzas son completamente limitadas. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿no le gustaría que su iglesia local fuese más fuerte a causa de la forma en la cual usted entiende que lo que posee le pertenece al Señor? ¿Usted cree que en la iglesia primitiva la gente se sentía sola? ¿La gente pasaba necesidades? Si usted lee los primeros capítulos se va a dar cuenta que no. Porque la iglesia entendía que lo que poseía no les pertenecía, le pertenecía al Señor. Y disponían de todo corazón aquello que tenían para bendición de otros. A veces nuestros hermanos tienen la necesidad de promover su negocio, tienen la necesidad de vender un producto, tienen la necesidad de llevar a cabo alguna actividad. Y nosotros, en lugar de ayudarles a que se difunda la idea que pudiera beneficiarles, mostramos indiferencia.
en nuestro ministerio, en lo que hacemos para Dios. ¿Cuántas veces han pasado los días, han pasado las semanas y no nos interesa cómo pueda estar nuestro líder de grupo? No nos interesa cómo pueda estar la gente que con nosotros sirve. No nos interesa cómo se encuentran. ¿Usted cree que eso está bien? Júzguelo usted mismo. Deberíamos tener una actitud diferente. Y por eso es importante que consideremos lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versos del 5 al 7. Y fíjese, ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor: pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Escuche, ¿irías conmigo a pelear contra Moab? ¿Qué respondió Josafat? Claro que sí. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Se imagina a Josafat indiferente? A veces no alcanzamos a ver el impacto que puede tener en la vida de quienes nos rodean nuestra indiferencia, porque hay personas en torno a nosotros que de alguna manera están esperando que en nosotros exista una actitud diferente. ¿Y qué es lo que finalmente obtienen? Indiferencia, apatía, egoísmo, menosprecio. Como a ti no te beneficia, como a ti de repente no te interesa, pues, amados hermanos, eso no está bien. Necesitamos preocuparnos los unos por los otros, ocuparnos de las necesidades de los demás. Es lamentable darnos cuenta cómo muchas veces en el corazón de la iglesia hay indiferencia. El rey Jorán, hijo de Acab, está enfrentando un problema, y es que cuando su padre muere, entonces el rey de Moab se rebela y dice: ya no te voy a pagar impuestos y hazle como quieras, es más, te declaro la guerra. Entonces el rey Jorán, viendo su capacidad, viendo su fuerza y dándose cuenta que no podía hacerle frente al rey de Moab solo, le pregunta a Josafat, rey de Judá: oye, ¿cuento contigo para esto que voy a emprender? No podemos esperar, amada iglesia, que toda la gente que nos necesita venga a decirnos: oye, ¿me ayudas? Oye, ¿podrías compartir este artículo? Oye, ¿podrías hacerlo? Creo que eso ya debería de estar en nosotros como familia, buscar como iglesia el que el mensaje se distribuya, y por otro lado el que nuestros hermanos puedan ver sus necesidades suplidas. Si yo no puedo ayudarle, si yo no puedo darle una solución, nada me cuesta, hablando en términos de redes sociales, compartir lo que mi hermano necesita para que algunos de mis contactos puedan participar de aquello que él está haciendo, aquello que él necesita o aquello que requiere. A veces no nos cuesta nada ser parte de la fuerza de una persona, pero la indiferencia prevalece. Me encanta la forma en la cual Josafat le responde al rey Jorán y le dice: cuenta conmigo. Claro que sí. Yo lo podría poner en términos simples como titulé la predicación. Para eso estoy. Claro, cuenta conmigo. Para eso estamos. Oye, ¿podrías por favor ayudarme a vender mi auto? Para eso estamos. Oye, por favor, ¿me podrías ayudar a buscar un médico? Claro, para eso estamos. Oye, necesito que me ayudes en esto, que me ayudes en aquello. ¿Podrías? Claro, para eso estamos. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es que reaccionamos?
Muchas veces, lejos de tener la actitud que tuvo Josafat, nos parecemos a este maestro. Y dice la imagen, ¿verdad? A continuación el maestro intentará romper un objeto con el poder de su indiferencia. Parece chistoso, pero es real. Estamos rompiendo muchas relaciones que nos podrían beneficiar, que nos podrían ayudar, que podrían ser parte de nuestra fuerza con nuestra indiferencia. Amados hermanos, seamos iglesia. Seamos iglesia, abramos nuestros ojos para ver y nuestras manos extendámoslas para ayudar. A veces en realidad no nos cuesta nada, como ya lo mencioné, ayudar a otros. Solo mostrar un poco de interés para ser parte de su fuerza. Sin embargo, muchas veces sigue prevaleciendo entre nosotros esa actitud que tanto debilita cualquier tipo de relación. Piense y decida. Yo no puedo obligarle a que usted cambie su manera de pensar, pero sí puedo expresarle el mensaje que considero que Dios quiere hablarle. Necesitamos hacer a un lado la indiferencia. ¿Para qué nos tenemos unos a otros? ¿No acaso somos miembros los unos de los otros? ¿No acaso somos un solo cuerpo en Cristo Jesús? ¿No acaso fuimos todos comprados con una misma sangre y tenemos un mismo espíritu en común? ¿Por qué hacemos diferencias y por qué mostramos actitudes que no corresponden con los que una familia como la que somos debería tener? Amados hermanos, yo quiero invitarles a que dejemos a un lado la indiferencia, a que dejemos a un lado el egoísmo, a que dejemos a un lado la apatía. De verdad, créame, está lastimando vínculos, está rompiendo relaciones. No hay algo que pueda debilitar más a una iglesia que la indiferencia de sus integrantes para con ellos mismos. No podemos continuar así. Tenemos que hacer un cambio y tienes que dejar de ser egoísta. Tienes que dejar de ser indiferente. ¿Por qué está gobernando el egoísmo en nuestra vida? ¿Por qué está ganando terreno la indiferencia en nuestro corazón? Porque no estamos caminando con Cristo. Lo seguimos a la distancia, ocupados de nosotros mismos, pero sin importarnos lo que en derredor suceda. Yo creo que hoy es un buen momento para que nosotros podamos hacer un esfuerzo extra para hacer la diferencia en la vida de aquellas personas que nos rodean. La palabra del Señor jamás dice: a quienes te caigan bien, busca su bienestar. Sin duda, dentro del cuerpo de Cristo encontramos personas tan diversas, tan diferentes, pero que al final de cuentas son nuestros hermanos en la fe. Y que en nuestra actitud deberíamos mostrar nuestra madurez y nuestro caminar con Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Le permitimos al diablo sembrar en nosotros mala hierba. Y entonces, en lugar de que nosotros podamos dar un fruto adecuado, comenzamos a quejarnos, a ser egoístas, a ser indiferentes, a ser apáticos. Tenemos que cambiar y buscar el bienestar de aquellos que nos rodean. Mayormente, escuche bien esto, si son nuestros hermanos en la fe.
Mayormente si son personas que con nosotros adoran al Señor. En otras palabras, si son parte de nuestra iglesia local. ¿Cuántos cristianos son candil de la calle y oscuridad de su casa? Sí, a las publicaciones de otras iglesias, las mega iglesias, los grandes ministerios están bien pendientes, los comparten, pero no sea algo que comparte su pastor o el pastor de la iglesia a la que asisten, porque lo ignoran. No fuera si es un hermano de otra congregación el que tiene una necesidad o el que tiene un negocio, ahí andamos compartiendo su negocio, ahí andamos compartiendo su necesidad, andamos buscando con nuestros contactos quién hasta ore por sus enfermos. Pero si se trata de alguien de nuestra iglesia local, lo ignoramos. Eso no está bien. Necesito y deseo que realmente escuches la voz del Espíritu Santo cuando te dice, despójate de tu indiferencia. Lo único que estás logrando, lo único que estás haciendo es lastimar relaciones. Tu indiferencia hacia los propósitos del reino, hacia las metas que tu iglesia local desea alcanzar, está haciendo mella, debilitando la capacidad de trascendencia que pudiera tener el ministerio que te representa, el equipo al que perteneces. Imagínate que por tu indiferencia, tu líder se ha sentido tentado a renunciar al cargo que Dios le dio. Por tu apatía, tu líder en determinado grupo, sea alabanza, sea el grupo de adolescentes, sea iglesia para niños, sea la elaboración de alimentos, sea librería, sea audio y producción, cualquiera que sea el área, con tu indiferencia estás lastimando el vínculo. Con tu indiferencia estás dañando el corazón de alguien que está esperando de ti una respuesta distinta. Pero no nos importa, porque vivimos en esa burbuja en la cual lo único que importa es que lo que yo quiero sea suplido. Y no, amados hermanos, eso no está bien, no es correcto. Importante que lo consideremos. Para finalizar, vamos a leer juntos la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, verso 2. Y dice la escritura de la siguiente forma: los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. ¿Sabes? Si algo debilita las estructuras de autoridad, es la familiaridad. Y a veces creemos que pues porque nuestros hermanos van a la misma congregación ya no tenemos que honrarles. No, hemos estado hablando mucho sobre honra y respeto. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no pienses que porque tienes a una persona en autoridad y que está contigo en la fe, tú puedes faltarle el respeto. Dice el apóstol, al contrario, deben servirles todavía mejor. Y dice, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Y le subraya a Timoteo, esto es lo que debes enseñar y recomendar. Entre hermanos en la fe, prefiéranse. Prefiéranse. Pero lamentablemente cuando tenemos una actitud de indiferencia, cuando tenemos una actitud de egoísmo, pues lo único que nos importa es que nuestra necesidad sea suplida. Lo único que nos interesa es que lo que nosotros queremos nos sea provisto. Buscamos a Dios, como mencioné al principio, para que Él responda a nuestras necesidades. Pero ¿de qué forma el reino de los cielos cuenta contigo? ¿De qué forma tus hermanos, tus líderes, la gente que contigo adora al Señor en tu iglesia local sabe que cuenta con tu apoyo? Si mostramos indiferencia, amados hermanos, tal y como lo expresa la Escritura, prefirámonos como hermanos.
Ya lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagamos las cosas esperando la gratitud o el elogio. Hagámoslo simplemente por el hecho de que tenemos la capacidad para hacerlo y el amor para emprenderlo. Pero si no amamos, ¿cómo podremos apoyar a las personas que nos rodean? ¿Cómo podré decirle a las personas que tienen necesidad? Para eso estoy. Yo soy parte de tu fuerza. No estás solo. Cuando somos indiferentes, no nos interesa. Cuando somos egoístas, no nos importa. Pero creo que como hijos de Dios, debemos entender que para eso estamos, para hacer bendición a quien nos necesite. Y si no estamos para eso, la pregunta es, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Solo para esperar que otros suplan nuestras necesidades? ¿Que otros nos den? ¿Que otros nos apoyen, pero no somos buenos ni siquiera para mostrar interés? Creo que es un tiempo para cambiar nuestras actitudes. Y que esta cuarentena y este aislamiento social para quienes lo están realmente experimentando sirva para revalorar, reevaluar tanto nuestras relaciones como nuestras actitudes. Hemos echado muchas cosas abajo con nuestras actitudes de indiferencia. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de involucrar a otros. Es tiempo de estar dispuestos a ser un equipo, una familia. Hagámoslo. Vale la pena. ¿Le parece? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedir que su palabra